Bienvenidos, queridos amigos, a Análisis TV, donde compartimos datos, analizamos la información nacional e internacional. Y en esta ocasión estamos muy contentos porque estamos iniciando transmisiones a través de YouTube. Lo veníamos haciendo regularmente a través de las diferentes redes sociales, pero hoy es un día especial porque esta transmisión será la primera en YouTube. Y quiero decirles, en principio de cuentas, que el año 2026 está iniciando muy candente. Ustedes saben lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que está sucediendo en Irán, las presiones tan fuertes para Colombia. Incluso el día de ayer Gustavo Petro sostuvo una conversación con Donald Trump por alrededor de 1 hora. Los detalles más amplios los dio Gustavo Petro en un encuentro que tuvo con habitantes de su país, en donde dijo que la conversación con Trump había sido fructífera. Sin embargo, tenemos un panorama en México que realmente es de llamar la atención. Tenemos que estar preparados. Hoy les vamos a dar, pues ahora sí que la mala nueva de las grandes presiones que vendrán para México. No quisiéramos que fuera así, pero tampoco se puede evitar de acuerdo al comportamiento del emperatrón, así le vamos a llamar a Donald Trump aquí en Análisis TV cuando conversemos de él, porque el imperio que está intentando reconstruir de nueva cuenta, recuperar para Estados Unidos, se está notando desde que asumió el poder hace ya casi un año. Tómenlo en cuenta, faltan pocos días para el primer año de gobierno de Donald Trump. Y mire usted que si ha simbrado las estructuras de poder y la geopolítica a nivel general, que se ha notado en diferentes países, bombazos en Irán, lo que ocurrió en Venezuela con la extracción de Nicolás Maduro, hoy ya está en los Estados Unidos, en concreto en Nueva York, ya compareció ante la justicia norteamericana, pero a esta historia todavía le está faltando. Tenemos números de las exportaciones de petróleo a Cuba, porque Cuba se convierte en el próximo objetivo de los Estados Unidos. Ya lo dijo Donald Trump, Cuba va a caer porque al no tener petróleo de Venezuela lo vamos a ahorcar y caerá Cuba. Cuba será el siguiente. Lo dijo hace cosa de horas, pero esta narrativa la ha seguido sosteniendo Marco Rubio, ¿sí? También D.J. Vance y un asesor que le habla al oído a Donald Trump y que forma parte de este cuarteto de poder mundial que es Stephen Miller, el asesor en materia de seguridad personal de Donald Trump, en quien dicen recaen varias de las decisiones del presidente en materia de seguridad, como por ejemplo haber nombrado, designado grupos terroristas a los cárteles mexicanos, de Colombia, de Venezuela, en fin. Usted sabe también que el pretexto de declarar narcoorganizaciones y líder del cártel de los Soles a Nicolás Maduro en Venezuela fue solamente el pretexto para reconstruir, para empujar la transición en Venezuela. Nos queda claro, evidentemente, que no será una transición democrática, sino una transición económica, de lana, de intereses para los Estados Unidos. Y Donald Trump tiene a un cuarto bate, a una persona, a un agente que está lanzando jonrones, más bien que está conectando jonrones hacia el jardín izquierdo. Ya lo hizo en Venezuela. Marco Rubio jugará un papel muy importante en Venezuela, está jugando un papel muy importante en Venezuela, lo hizo antes de la incursión de los estadounidenses para el secuestro o extracción, usted llámele como quiera, de Nicolás Maduro en ese país, pero también es el que está llevando la batuta en Irán, el que lleva la batuta en Europa, el que se convierte en el hombre clave, en el alfil de Donald Trump en los países de América Latina, de América, de este continente, de este hemisferio, pues.
Y esta persona, precisamente, es en quien creemos nosotros que será el artífice para ejercer las presiones más fuertes a nuestro país, a México. Y es el momento en que tendríamos que estar juntos, unidos en torno a nuestro país, porque la amenaza latente de los Estados Unidos está sobre el firmamento. Eso no se puede evitar. No es cuestión de estar a favor o en contra de Nicolás Maduro, de Donald Trump, incluso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Al contrario, los mexicanos debemos de estar unidos en este momento tan difícil, porque el 2026, y no hablo de meses, hablo de días, posiblemente de semanas, en que las presiones hacia nuestro país sean cada vez más fuertes. ¿Por quiénes? Bueno, se ve y se ha observado que pueden ser o de Trump directamente o pueden ser también de Marco Rubio, quien ya pisó Palacio Nacional en México en conversaciones directas con la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahí lo tiene usted. Ese es el cuarto bat. Ese es el hombre clave en este momento de Donald Trump, en quien está depositando su confianza para realizar los movimientos estratégicos en este mapa americano para ir recuperando países. ¿Usted tiene dudas que influyó Marco Rubio en las elecciones a nombre de los Estados Unidos en Chile? ¿Usted tiene dudas que ejerció también un papel preponderante en Honduras, donde la derecha, estos dos países, ha ganado terreno? ¿Usted tiene dudas que este señor fue artífice en Venezuela? Porque nosotros no las tenemos. Evidentemente que Marco Rubio es la pieza clave, el hombre clutch, se dice en el béisbol, dentro del esquema de este señor, del emperador. Vamos a ver un video de Marco Rubio en donde habla del petróleo, que es el tema central de este reportaje. Vamos allá en la producción a observar las palabras de Marco Rubio en torno al manejo del petróleo de Venezuela. Y de ahí seguiremos platicando y tratando de analizar y observar los detalles que también involucran a nuestro país. Me refiero a México. The oil arrangement that we've made with PDVSA on their sanctioned oil that they can't move. Understand, they are not generating any revenue from their oil right now. They can't move it unless we allow it to move because we have sanctions, because we're enforcing those sanctions. This is tremendous leverage. We are exercising it in a positive way. The president described it last night. Secretary Wright will have more to say on it today, who is involved in running this portfolio. And we feel very positive that not only will that generate revenue that will be used to the benefit of the Venezuelan people, and we're ensured that that's what the case is. Nosotros manejaremos el petróleo a conveniencia de los Estados Unidos. Hablaban de entre 30 y 50 millones de barriles inicialmente. Hoy, Marco Rubio, en un discurso reciente, ya habla de 35 y 57 millones de barriles de petróleo para los Estados Unidos, comercializados por ellos a precios de mercado, con los que seguramente le convidarán algo. Habríamos de hacer las cuentas, sacar la calculadora, pero en cualquiera de las operaciones matemáticas, los mayores beneficios se los llevarán estos señores, y me refiero al emperador y también al cuarto bat, al champion, pues, del béisbol en el concierto internacional que se mueve en estas horas determinantes. Bueno, lo que ocurra en Venezuela, pues también evidentemente impacta a nuestro país. Y le dije que no queremos ser portadores de malas noticias, pero todo parece indicar que esa amenaza latente de presionar a México para limitar o de plano bloquear, evitar las exportaciones de crudo a Cuba, pues me parece que no se pueden tampoco ni minimizar ni evitar, pues, en palabras claras y llanas. Venezuela, hasta hace algunos años, era el proveedor número 1 de Cuba, pero las cosas cambiaron en el 2023. La producción de crudo de Venezuela
disminuyó considerablemente por lo obsoleto de la infraestructura petrolera de ese país, por los bloqueos de los Estados Unidos, por la mala relación de los gobiernos estadounidenses con Nicolás Maduro y con el régimen chavista. Se fue deteriorando la infraestructura petrolera y la disminución de la extracción de petróleo en Venezuela pues fue evidente, y entre los que pagaron los platos rotos también está Cuba. Así es que en el 23 se da un gran cambio, un cambio en donde las fichas se mueven entre los países que coinciden ideológicamente de la izquierda para proveer de petróleo a Cuba. Vamos más adelante a darle la lista de los países que surten a Cuba y que desde ese 2023 cambiaron considerablemente en cuanto al volumen de envíos petroleros a la isla. Primero era Venezuela por décadas, pero después nuestro país supera a Venezuela y se convierte en el principal exportador de petróleo a la isla, a esta isla que la tenemos muy cerquita de nuestro país. Veamos en primera instancia cuáles son las necesidades de Cuba en materia petrolera. Y para eso le pido a Daniel Sánchez en la producción que expongamos nuestros primeros datos de respaldo para irlos platicando. Aquí tiene usted. En el 2025, Cuba importó en total cifras cercanas a los 45.400 barriles de petróleo diariamente, ¿sí? Sus necesidades anuales son de 16.6 millones de barriles al año. Esas son las necesidades de Cuba. Pero aún surtiendo toda esta cantidad, en Cuba se registran apagones frecuentemente porque la energía eléctrica ¿sí? se arranca, se inicia, se sostiene desde el petróleo. Así es que si ya tienen líos con la infraestructura eléctrica, con el suministro de energía, de luz, pues en esta isla, pues ahora, después de que Estados Unidos ha tomado el control del sector petrolero, y luego le voy a decir por qué ya tiene el control, si ya tiene la cooperación de Delcy Rodríguez en Venezuela, que es la presidenta provisional por 90 días, pues se entiende que ya puede disponer de los recursos petroleros y minerales de aquel país. 16.6 millones de barriles al año, esas son las necesidades de Cuba. Ahora bien, hay que ir a lo siguiente. ¿Cuáles son los países que surten a Cuba en materia petrolera? Cuba produce su propio petróleo, hay que decirlo, en cantidades muy pequeñas. No es autosuficiente, no se acerca siquiera a eso. Ahí tiene usted 16.6 millones, es un titipuchal de recursos energéticos exportados de otros países. Vamos con la segunda imagen para analizar cuáles son los países que surten a esta isla por el bloqueo comercial que tiene de Estados Unidos desde hace también mucho tiempo. Países que proveen a Cuba de petróleo: México, Venezuela, Rusia, Argelia y Túnez. 5, más los recursos petroleros propios de Cuba. Y de esa manera puede alcanzar los 16.6 millones de barriles por año. La lista aquí la tiene. Y el hecho de que aparezca México en primer lugar, pues tiene mucho sentido. Vamos ahora con la segunda imagen de los países y el comportamiento en materia de exportación petrolera para Cuba. Resumen comparativo estimado por año. En el 2023, y esto ya se lo dije antes, Venezuela era el principal proveedor con 55.000 barriles de petróleo diariamente para la isla. Era lo que llevaban a los cubanos. México le proporcionaba 20.100 barriles de petróleo por día. En el 24, aquí es donde viene un quiebre
un quiebre que no habríamos de perder de vista. Venezuela comienzan a disminuir sus cifras de envíos o de exportación petrolera a Cuba, y México comienza, ahí es donde comienza, a tomar el papel más relevante en materia energética para el gobierno de Miguel Díaz-Canel. México le envía 20.100 barriles de petróleo por día. En el 25 es donde se da ese cambio. México toma ese papel relevante en materia energética para Cuba y le proporciona 12.284 barriles por día. Esto se observa también en la disminución que tienen. Mire usted, ahí Venezuela ya le está dando solamente 9.228 de barriles por día. De los 55.000, disminuye, boom, se cae estrepitosamente hasta menos de 10.000 barriles por día. Y México se convierte en el principal proveedor. Estos datos, ayer en la mañanera de Claudia Sheinbaum, no se mencionaron. La presidenta, en una pregunta expresa que le hicieron sobre las exportaciones de barriles de petróleo a Cuba, dijo que le faltaban los datos de Pemex y que habría de obtenerlos para comentarlos con el auditorio, como lo hace con todos los días en las mañaneras. Pero aquí tiene usted los datos, precisamente. Vamos ahora a observar en esta última gráfica cómo México ocupa el liderazgo de exportaciones para el gobierno de Díaz-Canel. En el 2025, México desplazó a Venezuela como principal abastecedor de petróleo con el envío de 12.284 barriles de petróleo diarios, lo que equivale a 4.483 millones de barriles al año. Es el número uno, es el que está liderando el abastecimiento de esta materia prima, de esta energía a la isla caribeña. Venezuela envía 3.480 millones de barriles al año. Estos envíos cayeron en el 2023 para dar paso a México como el principal proveedor. Las cifras ya se las he mencionado. Ayer no las dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum, pero aquí se las estamos dando a conocer para que usted esté enterado. Si Estados Unidos pretende ahorcar a Cuba y que sea el segundo de la lista en su ajedrez en este hemisferio para recuperar el control de América, que estaba compartiendo, o sigue todavía China tiene inversiones en Panamá, tiene inversiones en Colombia, posee inversiones en Argentina, en Chile, en fin, China todavía tiene presencia económica, pero en esas está Donald Trump y Marco Rubio. Y el siguiente de la lista, después de Venezuela, sería Cuba. Lo han dicho claramente estos dos, incluso también D.J. Vance. Bueno, en ese pensamiento de ahorcar a Cuba con el petróleo enviado desde Venezuela, pues tenemos la impresión de que habrá fuertes presiones para que Estados Unidos pues vaya ejerciendo también cierta presión sobre nuestro país, sobre nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Y aquí es donde necesitamos la sabiduría de Salomón, del rey Salomón, donde necesitamos la sabiduría y el conocimiento de Sócrates y de Platón, pero también el temple de Alejandro Magno, de Moctezuma, de Cuauhtémoc, por supuesto de Darío. Aquí es donde necesitamos la sapiencia para que México se conduzca de la mejor manera posible y donde anteponga ante todos los intereses de nuestro país. ¿Cuál será la decisión de Claudia Sheinbaum cuando las presiones lleguen a ella? ¿A través de Marco Rubio o de Donald Trump? Bueno, eso habremos de verlo. Pero si usted está pensando en alguna incursión o invasión como la que observamos en Venezuela, olvídese de eso. Eso no va a pasar en México. Eso no va a ocurrir. Las presiones para que deje México de enviar petróleo a Cuba serán de otra manera, de otra naturaleza,
de otra índole, pues. ¿Por dónde pueden llegar? Bueno, pueden ser a través del endurecimiento de las políticas comerciales y arancelarias. Puede ser también a través de las duras presiones, que esto ya ocurrió en Palacio Nacional con Marco Rubio cuando nos visitó el año pasado, en temas de narcotráfico y de inseguridad. Puede ser a través de los visados, de las limitaciones de ciertos productos que se exportan hacia los Estados Unidos y que son de México. Esas serían las presiones, las que nosotros consideramos que pueden ser determinantes para que México pues no enviara más petróleo a Cuba. Ayer Claudia Sheinbaum dio estas declaraciones y vamos a escucharlas. Que se había enviado históricamente, no hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones, unas son contratos, otras son ayuda humanitaria. Incluso en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano, y ahora pues es parte de tanto del contrato como de la ayuda humanitaria. Y los datos se los podemos dar más tarde, que estaba Pemex haciéndome la tendencia histórica desde hace varios años. Claro, con la situación actual de Venezuela, pues evidentemente México se vuelve un proveedor importante. Ahí están las palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las cifras ya se las dimos a conocer. México es el proveedor número 1 de crudo a Cuba y al gobierno de Díaz-Canel. La respuesta de México a esas presiones que se darán en los próximos días, incluso horas, habremos de observarlas y también tendremos comentarios al respecto. Pero es inevitable. Si quieren ahorcar a Cuba, si Estados Unidos pretende ahora, después de Venezuela, tomar Cuba, será por el lado de la materia energética. Así es que los cubanos están precisamente enterados y perfectamente entendidos que los problemas de energía eléctrica, de movilidad de sus autos, pues podría entrar en una fase determinante de colapso. No dejemos también esa posibilidad de colapso de luz eléctrica, de servicios eléctricos, de movilidad, de combustible para los vehículos. Este escenario está latente, no lo olvidemos, por favor. Y tampoco deseamos que a nuestro país nos vaya mal, pero tampoco podemos evitar y taparnos los ojos y evitar poder observar lo que está ocurriendo con el comportamiento de Estados Unidos para recuperar la hegemonía sobre nuestro continente. Lo estamos observando en las elecciones que han ocurrido recientemente en Chile, lo que pasa en Argentina, lo que sucedió en Honduras. Y mire, un dato curioso. Ayer platicaron Gustavo Petro y Donald Trump por teléfono más de 1 hora. Lo dijo Gustavo Petro y también lo dijo Trump. Y la conversación giró en buenos términos. No tendría que ser de otra forma, porque tampoco una invasión o una incursión militar podría darse en Colombia, cuando las elecciones son en Colombia en el mes de mayo de este año. Y si le está faltando Colombia a Estados Unidos y si ha intervenido en las elecciones electorales de los países que ya hemos comentado, no tenga usted la menor duda que intervendrá también en las elecciones de Colombia. Pero hay otro país que también tendrá elecciones este año. Este año hay elecciones en Brasil en el mes de octubre. Y dudas de que vaya a intervenir también en Brasil, tampoco las tenga, porque lo hará seguramente el gobierno del Partido Republicano de Trump, con Marco Rubio a la cabeza, con D.J. Vance, con el propio Trump, con Stephen Miller, en fin, interviniendo en estas elecciones que tenemos en puerta. Sale más barato para Estados Unidos en términos económicos intervenir en las elecciones y ganar como lo ha hecho en los países de nuestro continente, como en Honduras, como en Chile, que
ejercer un gasto militar para tomar Colombia o tomar nuestro país o Brasil. Así es que le van a dar tiempo al tiempo. Por eso esa charla en buenos términos entre Gustavo Petro y Donald Trump, porque el tiempo podría, y eso sí, yo incluso lo vería hasta inevitable, poner el gobierno de Petro ahora en manos de la derecha extrema en Colombia. Así es que este es el escenario que nosotros quisimos plantear en esta primera ocasión a través de este canal de Análisis TV en YouTube, y estas son nuestras redes sociales donde hemos estado transmitiendo en los últimos meses. Análisis TV en Facebook, esta transmisión es totalmente en vivo, en ex Análisis TV 82835, nos puede seguir, por supuesto, si es que todavía no lo hace, dele me gusta, dele like, analisistv.com en nuestra página web, Análisis TV Plus, una cuenta social maravillosa, Análisis TV Plus en ex, y el estreno en esta ocasión de Análisis TV en nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos, de verdad se lo agradezco enormemente. Dele me gusta, suscríbase al canal de YouTube y también active la campanita para que le lleguen las notificaciones. Por aquí estaremos platicando, por cierto, ya en podcast, con expertos internacionales en geopolítica. Estaremos charlando con discursistas profesionales para analizar los discursos desde la parte técnica de Donald Trump, de los presidentes, distintos presidentes de nuestro continente, de Europa, de Gustavo Petro, de Milei, de Claudia Sheinbaum. Vámonos a Europa, de Pedro Sánchez, de Macron, en fin, de todos los actores internacionales. Vladimir Putin, entre otros tantos más. Y es que tenemos un experto en esa materia, en la materia discursiva, y sabe descifrar en términos técnicos cómo se van desempeñando los mandatarios de los diferentes países. Aquí estará con nosotros en los próximos podcasts de Análisis TV, por eso no se lo puede perder. Tenemos expertos también en campañas publicitarias, tanto en positivo como en negativo, y aquí vamos a charlar con ellos desde la semana que viene. Le dejo este abrazo muy cariñoso y afectuoso, deseándole que este año sea un año maravilloso también para ustedes y sus familias, que tenga salud, que tenga dinero, que tenga mucho amor, que tenga empleo y que tenga un bienestar superior al que tuvo en el 2025. Hasta la vista, soy Jesús Ramos.